El secreto de Halil İbrahim y Esla Turkoglu al descubierto. Flores inesperadas. Madre mía, chicos y chicas, esto sí que es fuerte. ¿Quién se iba a imaginar que Halil İbrahim y Esla Turkoglu, después de todo, nos iban a dar esta sorpresa? Y no es una sorpresa cualquiera, es una de esas que te dejan con la boca abierta y pensando, ¿pero qué está pasando aquí? Olvídate de lo que creías saber. Pues sí, parece que la cosa entre Halil İbrahim y Esla va mucho más allá de lo que se veía. Ya sabíamos que había tensiones, por decirlo suavemente. Parecía que su historia estaba más que acabada, que cada uno por su lado y a seguir adelante. Pues nada de eso, queridos. Al parecer, hay un hilo rojo que todavía los une y fuerte. ¿Por qué? ¿Qué me decís de las flores? Flores. Y no unas cualquiera, sino unas que, según dicen las malas lenguas, van directas a Esla. Y no es la primera vez, ojo. Esto se está volviendo un patrón, y uno muy interesante si me preguntáis a mí. Imagínate tú pensando que ya está todo superado, y de repente ¡zas! Un ramo de flores que te recuerda todo lo que fue, o lo que podría ser. Para ser honestos, esto me huele a salseo de primera. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es una reconciliación a la vista? ¿Un intento de volver a encender la chispa? O quizás, y esta es mi teoría, es algo más estratégico. Ya sabemos cómo funciona este mundillo, a veces las apariencias engañan, y mucho. Porque si somos sinceros, su ruptura fue bastante sonada. Hubo dramas, hubo dimes y diretes, y todos pensábamos que ahí se quedaba la cosa. Pero estas flores dicen otra cosa. Hablan de persistencia, de que alguien no se rinde fácil. Y viendo quién es el que manda las flores, pues nos hace pensar mal. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Halil İbrahim no ha pasado página. Es que por mucho que lo intente, por mucho que parezca que ya no hay nada, hay algo que le tira para atrás. O quizás, y esto es lo que me intriga, Esla le sigue dando motivos para ilusionarse. ¿Le habrá dicho algo? ¿Se habrán visto en secreto? Son tantas las preguntas. Porque si esto fuera solo un detalle sin importancia, pues vale. Pero es que ya van unos cuantos gestos, unas cuantas indirectas, y ahora las flores. Es como si estuvieran jugando a un juego y nosotros, los fans, estamos aquí intentando descifrar las reglas. Y el juego está que arde. Muchos dicen que esto es solo una forma de mantenerlos en el candelero, de generar noticias porque sí. Pero yo sospecho que hay algo más personal, algo más emocional detrás de todo esto. Las flores son un gesto romántico por excelencia, ¿no creéis? Y si vienen de Halil İbrahim para Esla, pues la cosa se pone mucho más interesante. Imagínate la escena, Esla recibiendo esas flores pensando en todo lo que vivió con él. ¿Se le remueve algo por dentro? ¿Se acuerda de los buenos momentos? Porque todos los conocemos y seguro que los ha habido. A ver, que no digo que vayan a volver mañana mismo, pero sí que creo que esto es una señal. Una señal de que la historia entre ellos todavía no está escrita del todo. Que puede haber un nuevo capítulo y este con flores y sorpresas promete ser muy intenso. Ahora, la pregunta del millón, ¿vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que las flores de Halil İbrahim para Esla son una señal de reconciliación, o solo una estrategia para dar de qué hablar?